primer plato, Radio Tutipa. Listo, comenzamos con varias noticias, dándoles primero la bienvenida a ustedes, amigas y amigos. Hoy tenemos tema internacional, tema futbolero y como siempre Víctor Hugo Romero, ¿no? ¿Todo bien? Sí, bárbaro, como te digo, un clima primaveral que a uno le... Desde ayer que Jorge está primaveral. Claro, entusiasmo, o sea, es que el clima tiene mucho que ver con el ánimo. Por supuesto, y con la personalidad también. Miren acá cómo somos los paseños, cómo son los venianos. ¿Cómo son? En La Paz, más entre montañas, más frío, más viento, más callados, un poco tímidos, más reflexivos, no sé, me da la sensación que un poco como las montañas. En el oriente, con mucha alegría, muy abiertos, hablan más fuerte y así, ¿no? Ustedes los argentinos también. El argentino es gritón. El porteño es un mundo aparte, ¿no? Sí, pero en general el argentino es gritón, exagerado, una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, hoy una mitad de La Paz sí está exultante, muy exultante. Sí, los y las bolivaristas. Exacto. Yo, para no meterme en líos, me vine de rojo, no quiero problemas con nadie, pero sí he traído unos zapatitos que me delatan, mis patitas de tigre. Claro. Aquí están unas patitas de tigre. Entonces, ¿por qué? Porque hay un gran partido a las 18, Bolívar Atlético, una hora divina para jugar fútbol, Bolívar Atlético Mineiro, cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y en esta guarida... Y en esta guarida, dale. Va a estar el vicepresidente del Club Bolívar. Que nos va a contar todo. Sí. Todo. Vamos a hablar del estadio, de Ananta, del modelo de club, de todo. Pero aparte yo te quiero decir una cosa. En las apuestas, vos fíjate qué detallito. En las apuestas, en todas las apuestas de las casas de apuestas internacionales, Bolívar paga $1.65 por la victoria. Y Atlético Mineiro 5,60. Es amplísimamente favorito Bolívar, y no por la altura, porque tiene buen equipo. Está en un buen momento, ¿no? Claro, que un equipo boliviano tenga tanto favoritismo sobre un brasileño no es normal. Yo tengo que decir a favor de Bolívar que hay muchos jugadores del Bolívar que están en la selección y ese es un termómetro, ¿no? Ese es un termómetro. Claro, que lo están haciendo bien. Jugaron 7 en el último partido contra Brasil y quedó afuera Ramiro Vaca, que es un titularazo, pero que está con el tema del doping, que todavía no se sabe, pero que puede llegar a salir adelante antes del partido del repechaje. Ahí está la canción bolivarista. Vamos a bailar. Sí, vamos a bailar. Bueno, yo hasta ahí nomás, después mis amigos estronguistas me van a sonar. A ver, Víctor Hugo Romero también tiene su equipo y tiene su trabajo hecho. Vamos a ver. Es muy bueno. Llega en el medio de la nada, ¿no? Llega a una estación de servicio y dice, no hay diésel. No hay gente, no hay nada ahí. No es muy cómico. Sí. Muy bien, Víctor Hugo, 10 puntos, me gustó. Sí. Y lo que a mí no me gusta es ver, por ejemplo, en La Paz, las colas y colas, ejemplo, en el surtidor que está en la entrada de Cotacota, entre Achumani y Cotacota, uno sube y la fila no
termina nunca. Y yo digo, ¿cómo estarán? Sobre todo son varones, esos choferes esperando, durmiendo, masticando la bronca. Ellos sí deben decir, ya falta un mes para que se vayan los que ya sabemos, ¿no? Sí, y uno habló esta mañana y dice, llevo 4 días acá. Sí. Eso sí. es inhumano. Y yo creo que el nuevo gobierno, sea con Tuto presidente o Rodrigo presidente, tendrá no que hacer de mandrake, pero sí dar un alivio, algo de solución, un camino, algo que permita por lo menos hacer filas sabiendo que de aquí a un tiempo prudente vamos a tener por lo menos una medida bombero, ¿no? Una medida para solucionar. Y hoy también vamos a tener como invitado a un experto economista ecuatoriano sobre qué ha hecho y cómo ha hecho Ecuador esta eliminación del subsidio. Vía Zoom, es un investigador, economista, trabaja en la universidad, un doctor. Tiene un doctorado en economía y lo vamos a entrevistar en esta guarida porque esta mirada comparativa es buena. ¿Qué han hecho en Ecuador? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Porque sí, hay coordenadas que nos permiten hacer esta comparación entre Bolivia tomar la experiencia y para Bolivia, ¿no? Sí, verdad. Ecuador también está viviendo una durísima crisis. Bueno, otro tema que quiero poner así de entradita es la CIDH y ONU Derechos Humanos que están alertando de un riesgo de impunidad en torno a lo que han sido las masacres. No es una interpretación mía, las masacres que hubo en Sencata y Sacaba. No es un antojo mío, no es una interpretación mía, no es una posición política mía, es un resultado de una larga investigación de este grupo interdisciplinario, el GIEI, y más de una investigación que dieron este resultado. Yo te digo la verdad, estoy indignado con esta noticia. Si esto se llegara a concretar, es un... No sé, es una mancha para Bolivia. ¿Cómo puede ser que una masacre quede impune y todo el mundo se vaya a su casa y no haya pasado nada? Lo voy a leer. ¿30 ahí? 7 personas que han perdido la vida en total. Y entiendo que hay más porque después del tiempo hubo heridos que no sobrevivieron. A ver, me voy al comunicado de prensa. CIDH y ONU Derechos Humanos advierten un riesgo de impunidad de masacres de Sencata y Sacaba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y ONU en América del Sur expresan su preocupación ante las recientes decisiones de la justicia boliviana, del Tribunal de Sentencia número 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados de graves violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto de las masacres de Sencata y Sacaba del 2019. Esta preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz del 9 de septiembre del 25 que ratificó la resolución 211 del 25 de agosto del 25 confirmando lo establecido. Continúo. El 25 y 29 de agosto, los jueces a cargo de los procesos judiciales de los casos de Sencata y Sacaba respectivamente ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo en Bolivia han expresado también la preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna. Quiero señalar acá que esto no quiere decir que no tengamos derecho cualquier ciudadano a un proceso justo. Me estoy refiriendo a los procesos de la presidenta del gobierno transitorio Yanine Áñez, del líder cívico Marco Pumari, del gobernador Luis Fernando Camacho y otros. Hay militares también que han recuperado su libertad. No quiere decir que la idea sea encarcelar a todo el mundo indefinidamente, sin proceso, sin respetar las coordenadas pues de lo que dicta las normas judiciales, que avance, que haya proceso, pero que se respete también
el derecho a la justicia de todas estas familias, de estas víctimas que han sufrido, familias que han sufrido la pérdida de un cercano, una cercana, ¿no? Porque nadie puede volver de la vida, ¿no? Nadie ha vuelto y esto no tiene en verdad una reparación. En el fondo nunca hay reparación, pero por lo menos una base de justicia. Creo que eso nos hace falta, y así de urgente como el diésel, así de urgente como la gasolina, así de urgente como la necesidad de que no suba el pan, así de urgente es tener justicia todos. Total, y todas, ¿no? No puede ser. Además, ¿querés que te diga? Se deja pasar el tiempo para que después las cosas queden en una nebulosa y terminen en la nada. Y esto es tan latinoamericano que nos duele, nos avergüenza. Es muy latinoamericano que nadie pague. Además, pero acá no es un tema de un robo. Estos son 37 muertes más, como decís vos, las posteriores por los heridos que no se recuperaron. Entonces, es un hecho gravísimo, pero mucho más grave si queda impune. Así es. A propósito de justicia, quiero hacer una pequeña referencia también a lo que le ha sucedido a Gabriela Montaño, a quien hemos entrevistado acá. Es una amiga de este programa, Gabriela Montaño, que es militante del MAS, sin duda. No sé en qué anda ahora, porque con todo lo que ha sucedido con el MAS, no sé si quedó su militancia activa o no, pero sin duda fue militante del MAS o es militante del MAS, fue diputada, presidenta del Senado, fue ministra, su último cargo, ministra de Salud. De hecho, después de lo ocurrido el 2019 o durante, está junto a Evo Morales y Álvaro García Linera el momento de la renuncia y toma el avión junto a Evo Morales y Álvaro García Linera, presidente y vicepresidente hasta ese momento, el 2019. Gabriela Montaño nunca ha negado ni haber participado del gobierno, ni haber sido ministra, ni haber sido presidenta del Senado, ni presidenta en ejercicio, ni militante del MAS, ni ser una persona de izquierda, ni ser investigadora en América Latina. Nunca ha negado su actividad. Me parece terrible lo que ha vivido en el aeropuerto de Cochabamba cuando fue interpelada, lo voy a decir elegante, por unos 3, 4 ciudadanos. Sí, lo diremos agredida porque le dicen masista. No vemos la escena completa, hay varios celulares y hay una persona que detiene el bolso, la otra que desde atrás medio que tira la piedra y luego retrocede y le dice masista, masista. Corrupta. Corrupta, y luego aparecen los TikToks. Mire, yo creo que nadie tiene que estar de acuerdo con Gabriela Montaño, nadie tiene que morirse de amor ni de admiración por Gabriela Montaño. Otros tenemos, a mí es una persona que yo aprecio y respeto, pero al margen de que nos guste o no nos guste una persona masista, tutista, samuelista, de izquierda o de derecha, no me parece sano vivir en esa tensión de agredir a la gente, agredirla cuando uno está votando o agredir a uno cuando está en el aeropuerto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no respetamos las diferencias? ¿Cómo hacemos envenenándonos? Porque yo creo que las personas que han agredido se han envenenado el día también. Sí, pero ¿no? aparte quiero decir muchísimo. Quiero ir a lo personal, no a lo ideológico. Conocemos a Gabriela Montaño. Es una persona de una rectitud tan respetable, una persona increíble. Y que alguien venga en un aeropuerto o en cualquier parte y le diga, masista, corrupta, es realmente indigna. Pero yo defiendo incluso gente que no conozco, no sé si es corrupta, no es corrupta, si es masista, no es masista, igual defiendo su derecho a tomar un avión, a ir a un aeropuerto, a tomar un taxi, a votar, a irse a una plaza, a tomar un helado, y que a una no la agredan, no lo agredan, ¿no? Termino con esta nota. Esitos, no, ¿qué esito? ¿Se acuerda de Sergio Prudencio? Estuvo acá, Sergio Prudencio, Sergio con C. Otro gran amigo. Sí, amigo y de una trayectoria también para subrayar. Un personaje eminente. Sí, también. Sergio Prudencio, ¿en qué facetas lo conoces, Jorge? A ver. Yo como músico. Músico, compositor, director de orquesta, pero además un compositor de muchísimas películas bolivianas, de San Ginés,
de Juan Carlos Valdivia, en fin, muchos cineastas le tocan las puertas porque es un gran compositor, además fundador de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Es un había sido especialista de música de película, ¿no? Poeta, había sido poeta también. Mañana vamos a enterarnos que es puntero derecho, bolivarista. Hoy, justo a la hora del Partido del Bolívar, presenta su libro de poesía. No sé si van a ir los bolivaristas, pero estronguistas como yo sí vamos a ir. Ha publicado su texto en editorial, como está viendo ahí, editorial 3600, y está lanzando un poemario con un nombre bellísimo, Espirales de Agua. Qué lindo. Sergio Prudencio. Iván Barba hace los comentarios en una casa muy querida también, en la Alianza Francesa, hoy a las 19 horas, en la sede de gobierno. La Alianza Francesa está en La Guachalla, número 399, en el auditorio de la Alianza Francesa. ¿Qué son los espirales de agua? Espirales de agua, qué linda imagen, ¿ah? Cuando tiras una piedrita en un estanque y se hace una espiral. Hermosa imagen, ¿ah? Claro. Eso le debe haber dado la idea, ¿no? Una piedrita que cae en el agua y genera los espirales. Excelente. Pero hay otra noticia. Sí, cierto, me estaba olvidando de esta otra. Estamos dando una buena, una mala, una buena, una mala. Esta es una noticia inquietante. Es mala. Muy inquietante, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha retirado a Bolivia el estatus de país que combate el narcotráfico. Esto... Para Estados Unidos, Bolivia es un país que no combate el narcotráfico. ¿Y esto viene a raíz de qué? De que, mismo dicen ellos, ¿no? Los americanos, que Santa Cruz se ha convertido en un nido, en un refugio. Bolivia, dicen Bolivia, pero sabemos que en Santa Cruz. Sí, que es Santa Cruz. De ahí viene un refugio para capos narcos brasileños. No podemos negar que estamos viviendo un momento particular respecto del narcotráfico, de la violencia. Hay muchos casos de violencia que tienen todas las características de esta violencia ligada al narcotráfico, a los ajustes de cuentas en Santa Cruz, pero no vamos a decir que el país no está en riesgo. Tampoco vamos a negar que detrás de esto hay también medidas políticas de parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que una gota que volcó del vaso es que un líder número uno de un cártel brasileño de droga vivía hace 10 años cómodamente dando fiestas. Caso Marcetti igual, fiestas, una vida fútbol, libre, maravillosa, ¿no? En Santa Cruz. Y luego eso dio pie, bueno, venía lo de Marcet, ya venía lo de Marcet. Que fue también escandaloso. Esto dio pie a decir, ¿pero hay más? Sí, había más. Entonces, es un lugar divino para vivir, en esos countries, en esos barrios cerrados maravillosos, ¿no? Con piscina, con cancha de fútbol, con cancha de tenis, con todo, ¿no? Sí, creo que es una tarea pendiente, como todas, del siguiente gobierno, más allá de tener o no el tiqueo de los Estados Unidos, sobre todo porque necesitamos ser un país que produzca. Para producir y crecer necesitamos estar libres del narcotráfico, creo que también está claro, ¿no? Sí, no, el narcotráfico, cuidado, no es un tema menor. La gente dice, escucha una noticia y dice, bueno, pero acá no pasa. Sí, pasa. Pasa y después te sucede lo que sucede en Ecuador a veces, ¿no? Sí. Que, bueno, el país tiene una espiral, justamente, de violencia que es atroz. Y le va a costar mucho salir de eso. Hay lugares en México que hay, una parte muy importante de su territorio que no está dominada por el Estado, está dominada por los carteles del narcotráfico. Colombia no hablemos, y muchos otros países también. Entonces, es un tema que se va agrandando, Y bueno, vos fíjate lo que dijo el cónsul general de Chile, el tema de la violencia que Chile no la conocía, y ahora es muy grave lo que está pasando. Donde sí conocen la violencia es en Ecuador. La violencia no hace sino crecer, es un tema muy complejo, y por eso, después de esta pausa, entramos en contacto con un académico
ecuatoriano que nos va a dar cuenta de lo que está sucediendo en Ecuador, básicamente de lo que está sucediendo con el subsidio y el levantamiento del subsidio. ¿Para qué? Para aprender estas lecciones. Enseguida lo llamamos y estamos junto a él. Aguárdenos. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prode. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prode. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prode. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prode, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prode, ¡ganan todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Bueno, ya estamos en contacto con una personalidad en Ecuador, el doctor Pablo Lucio Paredes, que además es un amigo, es doctor en Economía Aplicada en el Instituto de Estudios Políticos de París, pero además es columnista de hace 1000 años del diario El Universo. De ahí nos conocemos con Pablo Lucio. ¿Cómo vas, Pablo Lucio? Un gusto. Efectivamente, yo empecé a escribir en El Universo en el año 2001, justo antes de que el Ecuador clasificara a su primer Mundial de Fútbol, que fue en el 2001, y jugamos el 2002, digamos, pero clasificamos en el 2001, ahí fue exactamente. Sí, sí. Y sos futbolero también, Pablo. Soy futbolero, trato de jugar fútbol, trato de hablar, trato de compartir, trato de escribir sobre eso, y además ahora tengo un pequeño programa una vez por semana de fútbol y otros deportes, así que sí, soy bien futbolero. Pablo, bienvenido, y va a ser un placer hablar, muchísimas gracias. Hablar de Ecuador, no solamente en su faceta futbolera, que también hay que describirla y hay que hacer comparaciones entre Bolivia y Ecuador. Hay que hacer también comparaciones entre estos dos países cuando nos referimos a la violencia, cuando nos referimos a la crisis económica. Hay muchos puntos en común, culturales, históricos y aparentemente también económicos, entre Ecuador y Bolivia. Hoy hemos convocado a Pablo porque estamos pensando muchísimo, estamos como sociedad, pero particularmente autoridades, especialistas. Se viene un próximo gobierno que tiene que solucionar el problema económico, y Jorge dijo, hay que hablar con Pablo para hablar del subsidio, para mirar lo que están haciendo. Jorge, ¿cuál ha sido el primer elemento que te ha llamado la atención para compartirlo con Pablo? Claro, antes déjame decir una cosita, hasta en el paisaje hay paralelos, porque sí. Quito, que es donde está Pablo, es muy parecido a La Paz. Sí, muy parecido. Lo comparto. Tiene una fisonomía muy parecida. Pero, Pablo, mira, el tema es así, acá hay un gran problema económico, hay un problema atroz de la falta de combustible vinculada a la falta de dólares. ¿Y qué pasa? Hay el transporte pesado, por ejemplo, hay días que los transportistas pobres están 4 días, 5 días, 3 días, depende, esperando, haciendo fila para cargar. Y la gente común también, en las estaciones de servicio, los que cargan los autos chicos, también, lo mismo, un día o varias horas. Entonces, una de las ideas para evitar el costo tremendo que hay, porque esto después se va por el contrabando, se va, bueno, a muchos lados se va,
es tratar de sacar el subsidio. Y es un dilema nacional. ¿Hay que sacarlo? No hay que sacarlo. Y el viernes, Ecuador, este viernes último, firmó un decreto el presidente eliminando el subsidio. Entonces queremos saber qué pasó en Ecuador, cómo impacta esto. Y perdón, Pablo, hay que decir de Pablo que es un académico, economista, académico ecuatoriano. De hecho, trabaja en una universidad, es director, ¿verdad? Efectivamente. Director de una facultad, ¿verdad, Pablo? Soy director de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, sí. A ver, en el Ecuador hemos tenido tradicionalmente desde hace muchísimo tiempo subsidio a los combustibles, y cuando digo combustibles me refiero a las gasolinas, al diésel y al gas doméstico. No tenemos el problema terrible que ustedes tienen en Bolivia de que no hay dinero para importar y para abastecer a la gente. Ese problema no hemos tenido, pero desde hace mucho tiempo se ha hablado en el Ecuador de que hay que eliminar ese subsidio y mantener cierta focalización que ya voy a comentar, ¿no es cierto? Y la razón fundamental para eliminar al subsidio a los combustibles es porque es un mal subsidio. Es decir, en la sociedad existen subsidios. Por ejemplo, hay el subsidio a la educación pública, a la educación de la gente de más bajos recursos. En general no se les llama subsidio, porque es un subsidio. Un subsidio es cuando hay una diferencia entre el costo de producir algo y el precio al que se lo vende. Entonces, la educación en el Ecuador, por ejemplo, tú pagas 0 en las escuelas públicas, pero obviamente el costo no es 0. Hay que pagar a los profesores, hay que pagar la escuela, hay que pagar una serie de cosas. Pero ¿es un bueno o un mal subsidio la educación? Es un buen subsidio si llega a la gente de más bajos recursos, porque tú como sociedad dices, yo quiero aportar recursos para que la gente se pueda educar, ¿no es cierto? Entonces, es un subsidio, pero es un buen subsidio. ¿Qué pasa con el subsidio a los combustibles? Es que es un mal subsidio. ¿Por qué es malo? Porque, y hay muchas razones en el Ecuador, yo no sé si las razones son las mismas en Bolivia, pero en el Ecuador las razones son obvias, tanto en la gasolina como en el diésel. Como te digo, el gas doméstico, dejémosle de lado, es otra cosa. Uno, hay contrabando, que es lo que tú mencionabas, Jorge, hay contrabando. Una buena parte de eso se va a Colombia, se va al Perú, se va por el mar, se va, ¿no es cierto? Entonces, tú el ciudadano, porque recordemos que el subsidio, el dinero lo ponemos los ciudadanos. Uno dice el gobierno, no es el gobierno el que pone dinero, somos los ciudadanos. Entonces yo pongo el dinero para que vayan a hacer negocio los contrabandistas. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Segundo, en el caso del Ecuador, una parte de ese dinero va a favorecer las actividades de minería ilegal que están vinculadas a la narcoeconomía. Tienen maquinaria muy grande y compran un diésel barato, ¿no es cierto?, que les permite sus actividades. No tiene sentido. Tercero, las narcomafias utilizan el combustible barato. No tiene sentido que yo ponga dinero para que ese dinero vaya a parar a las narcomafias. Entonces ahí ya tienes 3 razones importantes. Hay una cuarta que es muy importante y es que los subsidios tienen que ir a la gente de menos recursos. Pero el subsidio a la gasolina y al diésel va a la gente de más bajos recursos. Una parte sí, por supuesto, pero otra parte no. Yo soy una persona que vivo bien, no soy rico ni nada, pero vivo bien. Y sin embargo yo en mi auto, que es de diésel, yo tengo el subsidio. No tiene sentido que los ecuatorianos paguen por el diésel de mi auto. Entonces, cuarto, hay una distorsión hacia los grupos sociales. Y quinto, obviamente, las cosas que son baratas se consume en exceso, entonces se consume demasiados combustibles y hay un impacto mayor también en el medio ambiente, ahora que en el mundo hay tanta preocupación del medio ambiente. Entonces, tenemos ahí 5 razones en el Ecuador muy buenas para decir el subsidio a la gasolina y al diésel es un mal subsidio, contrabando, minería ilegal, grupos narco, sesgo social y exceso de gasto e impacto en el medio ambiente. Son 5 razones muy buenas para eliminarlo, ¿no? Esas son las razones de fondo. Qué claro, Pablo, verdaderamente, ¿no? Una radiografía perfecta. Yo estaba leyendo que además de eliminar todas esas distorsiones, el gobierno ecuatoriano lo que quiere también es ahorrarse 1.100 millones de dólares anuales. Pero para esto, ¿qué pasa? El galón de diésel aumentó de $1.80 a $2.80, a $1 más. Y ahí hay protestas. Pero yo lo que quiero que nos digas, en los
pocos primeros días que lleva esta nueva medida, cómo se ha tomado y cómo lo percibe la gente, ¿no? A ver, yo quiero recordar a la gente, porque vale la pena ver las cosas con perspectiva, ¿no es cierto? Que muchas veces se ha intentado en el Ecuador, a ratos se ha podido, a ratos no se ha podido, pero digamos el último intento importante fue en el año 89, el gobierno de esa época, en el año 2019, 2019, el gobierno de esa época de Lenín Moreno intentó eliminar el subsidio de todo, ¿no es cierto?, gasolinas y diésel. La gente se lanzó a las calles y el gobierno tuvo que echar marcha atrás. En el año 2021, el gobierno de esa época también intentó lo mismo, falló y tuvo que dar marcha atrás. Luego, poco a poco, ojo, se fue eliminando el subsidio a la gasolina súper, ¿no? Un momento dado se lo hizo y la gente, bueno, aceptó y no pasó nada. Luego se lo hizo con la gasolina extra, hace algún tiempo, en la gasolina extra, y la gente también aceptó y no pasó nada, ¿no? El tema duro que quedaba es el tema del diésel, cuyo subsidio representa, dependiendo de los precios, de las circunstancias internacionales, entre 1 y 1,5% del PIB, para que tengamos una dimensión, ¿no? Llegó un momento incluso en el año 2022 a 2% del PIB. Entonces digamos que el diésel ha estado entre 1 y 2% del PIB de subsidio. Eso en Bolivia me imagino que será entre 500 y 1.000 millones de dólares, que más o menos la mitad de la economía ecuatoriana. Entonces había ese subsidio. Entonces ahora el gobierno efectivamente dijo, ya se eliminó el súper, ya se eliminó de la gasolina extra, ahora vamos con la parte más fuerte que es el diésel, ¿no? Y eso se tomó la medida, como tú dices, subió más o menos en 55% el precio de 1.80 a 2.80, y muy importante, el gobierno dijo algo que a mí me parece justo, yo siempre me he expresado en esa dirección. El gobierno dijo, vamos a mantener un subsidio al transporte público. ¿Por qué? Porque eso sí se justifica. La gente de más bajos recursos no utiliza auto, utiliza transporte público, y que el transporte público utiliza diésel. Entonces, para no subir los pasajes, vamos a dar un subsidio a los transportistas. ¿Ok? Esa es la película, ¿no? Y bueno, esto se tomó el día viernes en la noche, hoy estamos día miércoles, ha habido ciertas manifestaciones, cierres de carreteras, el gobierno ha declarado en algunos lugares el estado de excepción. ¿Por qué la gente está reclamando? Bueno, primero porque pacíficamente yo creo que la gente tiene derecho a reclamar si se siente impactada en su vida, ¿no? Lo que pasa es que la gente pasa del reclamo a la violencia y eso está mal, a cerrar carreteras, etcétera. Por ahora hay cosas, nada muy grave, porque en el año 2019 y en el 2021, cuando digo que los gobiernos intentaron pero no pudieron, hubo realmente una violencia grande en el Ecuador. La gente en particular en Quito vino a ocupar Quito. Quito estaba cerrado, estaba sitiado, la situación era muy tensa en el país. Por ahora lo que tenemos son manifestaciones, cierres de carreteras, comprensible. Yo digo, tampoco podíamos pensar que no iba a suceder nada, está sucediendo por ahora lo comprensible. Ojalá el gobierno pueda poner orden en los próximos días para que esto se termine. ¿Quién reclama? Hay gente que reclama porque siente en su vida que le afecta y es comprensible. Hay otros que reclaman por razones políticas. Por ejemplo, el ex gobierno del correísmo están detrás de esto, sin lugar a dudas, estoy seguro. Detrás de esto están los indígenas que quieren ocupar una posición política en el Ecuador. También, sinceramente, estoy seguro que están detrás de esto los que se beneficiaban, los contrabandistas, los de la minería ilegal, los narcos. Estoy seguro que están detrás de esto porque les conviene que no suba el diésel. Entonces, una mezcla de cosas comprensibles y de otras más bien políticas o de intereses particulares de algunos, ¿no? Por ahora no podemos decir a dónde va esto. Yo creo, es mi impresión, que el gobierno va a lograr controlar esta situación, pero evidentemente no soy adivino, ¿no? Pero si es economista, es más, es doctor en economía, director de la carrera de economía en la Universidad San Francisco de Quito, sabe perfectamente, Pablo, que las medidas económicas, o que la economía en verdad tiene
No, tiene un trenzado con la política, ¿no? Hay muchas medidas, como con la psicología, de hecho, pero en este caso se necesitan acuerdos económicos. Acá también, Pablo, se intentó levantar el subsidio de golpe con el gobierno de Evo Morales y se levantó la gente y en plenos festejo de Año Nuevo se tuvo que levantar la medida y nadie más se animó, y ahora el próximo gobierno en Bolivia, después de la segunda vuelta, va a tener que ver si levanta, no levanta, cómo levanta paulatinamente, pero como ustedes mismos, los economistas, lo señalan, no puede haber una medida de este tipo sin un previo acuerdo. Además de los intereses políticos, se necesita acuerdos políticos con esos mismos sectores interesados. ¿Cuáles han sido los principales acuerdos o sectores con los que el gobierno ha sabido acordar o no? Porque las manifestaciones vienen cuando no se ha dado el acuerdo, ¿no? Mira, como tú bien dices, por eso decía yo que no soy adivino, con sonrisa, digamos, en el sentido de que esto no es un tema solo de economía, como tú bien dices, ¿no? Es un tema político, es un tema de sociología, es un tema de acuerdos nacionales que van más allá de simplemente la economía como tal, ¿no? Entonces uno desde el punto de vista de la economía justifica esto, y lo acabo de explicar hace un momento por qué no tiene sentido mantener el subsidio, pero evidentemente es comprensible que hay más que eso, ¿no? Mira, esto es un tema que se ha venido conversando en el Ecuador, como les decía, desde hace algún tiempo, desde hace mucho tiempo. El gobierno, yo creo que en general sorprendió a todo el mundo tomando la medida el viernes pasado. Yo no sé sinceramente si el gobierno se sentó a conversar o no se sentó con diversos grupos sociales, si lo hizo o no lo hizo. Me imagino que sí lo habrá hecho, pero no puedo saber. En todo caso, el tema muy importante son los transportistas. Hay un subsidio que se mantiene al transporte justamente para evitar el problema del alza de los pasajes, pero también hay impactos en productos, hay impacto en otras cadenas de la economía, y ese es el tema que el gobierno tiene que enfrentar y conversar y negociar, ¿no? El gobierno ha dado una serie de compensaciones para la agricultura, para el transporte, para una serie de cosas, pero no sé si se ha sentado realmente a negociar o simplemente es una decisión del gobierno que ahora está empezando a conversar con la gente. Sinceramente no sé. Pero también tiene que haber, le cuelo esta preguntita más, Pablo, también tiene que haber legitimidad de parte del poder, es decir, un gobierno con una mínima legitimidad sí puede lanzarse en una medida de este tipo, ¿no? Y no un gobierno, como en el caso boliviano, muy criticado por su gestión económica, ya de salida, es difícil plantear una medida de este tipo. ¿Cómo está la popularidad del presidente ecuatoriano Eso ahora? le iba a preguntar. La aceptación. Mira, Daniel Noboa tuvo un primer periodo de año y medio porque él terminó el periodo de Guillermo Lasso, que no pudo terminar su periodo. Hubo una elección para ver quién terminaba ese año y medio, ganó Daniel Noboa y estuvo un año y medio. Luego se presentó a esta nueva etapa, digamos así, ganó y está desde el mes de mayo. Entonces en esta nueva fase está 4 meses, pero si le sumamos el año y tanto de anterior, está casi 2 años, digamos, ¿no? En general, la popularidad de Noboa es relativamente alta y saludable para lo que es un gobierno de ya casi 2 años. Tiene un gran apoyo en una buena parte de la población, en particular la gente más joven en el Ecuador, que son muchos, obviamente, le dan un gran apoyo. Y en general el gobierno ha tomado medidas, unas que no son fáciles y que la gente le ha aceptado, ¿no? Pero también tú sabes, puede ser que la gente le acepte ciertas medidas, pero llegue un momento en que la gente ya no quiera, ya se canse y no quiera seguir apoyando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el gobierno subió el IVA, el impuesto al valor agregado, del 12 al 15%, y el asunto pasó con bastante calma. Y entonces el gobierno, me imagino que es subido en esa percepción de popularidad, que ha decidido dar este otro tema, que es el tema del diésel. Yo te diría que en general es un gobierno que tiene un apoyo razonable, tiene un gran problema que ustedes los mencionaron al inicio, e incluso lo mencionaron en el programa que estaban terminando antes, o el comentario que estaban terminando antes, que es el tema de la violencia y la inseguridad en el Ecuador. Es un tema terrible,
involucra a muchas bandas internacionales que se han instalado en el Ecuador por el tema de la droga, y entonces eso genera una percepción terrible en el país, y el gobierno desde hace, 2 años en definitiva, sumando, está enfrentando ese tema, pero los resultados son bien magros, bien escasos, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene una popularidad mucho mejor que las de los 2 gobiernos que lo intentaron anteriormente. Yo me imagino, como digo, que por eso mismo, por esa popularidad es que el gobierno decidió lanzarse, ¿no? Pablo, yo justamente eso lo que te iba a preguntar, el tema de la violencia, porque las noticias que llegan de Ecuador son escalofriantes en muchos casos, la cantidad de asesinatos, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Aunque creo que también se ha extendido a buena parte del país. ¿Esto cuándo empieza? Bueno, la razón ya lo has dicho, los grupos narcos, pero ¿cuándo empieza más o menos todo este fenómeno y empieza a tomar el país? Mira, hablando en términos, digamos, más globales, y luego podemos comentar sobre el caso Ecuador específicamente, esto empieza hace alrededor de unos 10 años, un poquito menos, cuando las grandes potencias del mundo deciden poner más control sobre el Caribe, sobre todo el tránsito de droga en el Caribe, ¿no? Y entonces los grupos dicen, tenemos que buscar algún otro lado, veamos el lado del Pacífico, y la verdad es que en el Ecuador es un país en ese sentido muy atractivo, porque tenemos una gran cantidad de playas. Primero tenemos buenos puertos, tenemos unos 3 o 4 buenos puertos, pero además tenemos una cantidad enorme de pequeñas playas de muy fácil acceso, muchísimas, donde tú puedes muy fácilmente en tierra subirte y llevar cosas al mar o traer fácilmente cosas desde el mar. Entonces se vuelve, y si tú miras el mapa de la situación de la costa ecuatoriana, nosotros estamos en el Pacífico en línea recta hacia Centroamérica, hacia México, etcétera. Y luego tenemos encima de eso las Islas Galápagos, que son casi, si tú ves el mapa, como una especie de portaaviones en pleno Pacífico, que también sirve para ayudar al tránsito. Entonces, geográficamente el Ecuador es muy lindo, pero ese lindo que es el Ecuador se vuelve un factor muy favorable para todas estas bandas. Y luego, en el gobierno anterior, hace 10, 15, 20 años, se tomaron algunas medidas absurdas que permitieron que mucha gente venga al Ecuador diciendo, qué maravilla, aquí podemos hacer cosas. Por ejemplo, se declaró esta idea de la ciudadanía universal, es decir, que cualquier ciudadano del mundo, del universo, podía venir al Ecuador a instalarse, ¿no? Y luego se dijo, no solo que la ciudadanía universal, sino que encima de eso ni siquiera le voy a pedir a usted el pasado judicial. O sea, usted puede nomás venir. Y entonces, ¿qué sucedió? Que es obvio que las mafias empezaron a venir al Ecuador, no solo por el tema geográfico que señalaba, sino que dijeron, qué lindo, aquí en el Ecuador es fácil ir, no nos controlan, no pasa nada. Esa fue una decisión absurda del gobierno del socialismo del siglo XXI. Y entonces en esa época se tomaron, luego teníamos una base americana, la base de Manta, que uno puede discutir el tema de si es bueno o es malo, pero era muy útil para el control de la circulación de la droga, y ese mismo gobierno decidió expulsar la base de Manta, y de esa manera se tomaron 3, 4 decisiones que incentivaron que estos grupos, además del tema geográfico, que estos grupos vinieran al Ecuador. Estoy mirando el mapa y veo, en efecto, esta exposición en el mar, ¿no? En esta exposición vía estas costas, pero también estoy volviendo a mirar la extensión de la frontera con Colombia, que también tiene que ser un factor, ¿no? Por supuesto. Estamos toda la frontera con Colombia, con el Perú, es una frontera enorme. Evidentemente, después del plan Colombia y del arreglo, digamos, de paz en Colombia, evidentemente también los grupos dijeron, aquí en Colombia estamos en dificultad, pues movámonos del otro lado de la frontera al Ecuador. Entonces, eso es parte de toda esta lógica que desgraciadamente le ha afectado al Ecuador. Pablo. Entonces, es eso, es la suma de todas esas cosas lo que nos ha llevado en esa dirección. Sí, la verdad, una exposición brillante. Sí. Pablo, te comprometemos, pero de verdad te comprometemos para una próxima, en la semana que viene, la otra, para otra charla. Y te hago una última preguntita, porque Pablo es muy, muy futbolero, ¿no?
a pesar de todos esos títulos, porque él sí que tiene más títulos que el Real Madrid, pero es muy futbolero. ¿De dónde salen estos jugadores tan fenomenales del Ecuador? Los defensores, sobre todo, ¿no? Jugadores que prácticamente no te podés acercar porque perdés la pelota. Acaba de batir un récord de toda la historia del fútbol sudamericano. Le metieron nada más que 5 goles en 18 partidos. 18 partidos, es una cosa insólita. Es prácticamente no se le puede meter un gol. ¿Por qué salen esos fenómenos? Sí, pero yo quisiera volver un poquito atrás y te agradezco esta pregunta porque el fútbol me divierte y yo te iba a decir, si me invitas y no me hablas de fútbol, yo no acepto ninguna invitación adicional. No, mira, este cambio mental, yo diría cultural y deportivo en el Ecuador, se da a inicio de los años 80 con Dusan Drašković, que tú recordarás, claro. Estuvo en el Ecuador, y Dusan hizo un trabajo de identificar cuáles eran las ventajas del biotipo ecuatoriano y digamos de la forma de hacer las cosas en el Ecuador, y él empezó a seleccionar quiénes debían ser y cuál debía ser el tipo de fútbol que en el Ecuador podía ser mejor. Entonces ahí hubo un cambio radical en los años 90 en la manera en que se empezó a buscar a los muchachos, a prepararlos, a escogerlos, ¿no? Entonces yo te diría que ese fue el primer paso muy importante, muy importante. Y eso revirtió, digamos, ya a inicios de los 2000 con la primera clasificación, ¿no? Y si bien hoy tenemos grandes defensas, recuerda tú que antes también tuvimos grandes jugadores, incluso jugadores de la media cancha hacia adelante de un nivel extraordinario, ¿no? Como el Quinito Méndez o Caviedes, que era un caso en la vida personal, pero un gran jugador, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ha habido, yo te diría, el desarrollo profesional de equipos que se han enfocado en manejarse de manera profesional, que es el caso del Independiente del Valle, que es el caso de la Liga de Quito, que en ciertos momentos ha sido el caso del Barcelona y el Emelec, que han tenido dirigentes profesionales, empresarios profesionales, que han dicho esto se tiene que manejar en alto nivel, profesionalmente, empezando ¿dónde? Empezando con la cantera, ¿no? La masía, como dirían los de Barcelona, ¿no es cierto? O los canteranos, como dirían en Madrid. Empezar por ahí, generando chicos que van subiendo en la vida y les vas preparando. Yo creo que esas dos cosas son la combinación del gran cambio en el fútbol ecuatoriano. Este es apenas un aperitivo, Pablo. Las gracias por ahora. Gracias. No, a ustedes, a las órdenes cuando quieran. Pablo Paredes, doctor en Economía, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Hemos hablado de Ecuador, del subsidio, de la economía, de las fuerzas narco, de los desafíos en América Latina y hemos terminado con fútbol. Pablo, vamos a invitarte a una mesa futbolera. Estoy a las órdenes cuando quieran. Un gran abrazo a todos. Gracias. Un placer conocerte. Gracias a ustedes, gracias Jorge, gracias a todos. Chao Pablo, querido. Chao Pablo. Bueno, y aperitivo porque ahora sí se viene el otro plato. No sean malos, hablaremos del Bolívar. Estronguistas, no sean malos. Hay que hablar del Bolívar, está pasando por un buen momento. Hay un número que no es despreciable de bolivaristas, de jugadores bolivaristas en la selección, están pasando por un buen momento, así que voy a dejar a Jorge que reciba al vicepresidente del Bolívar que está invitado a esta guarida donde nada le va a pasar porque está en un lugar seguro. Enseguida volvemos. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora.
Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Venimos de un invitado realmente de lujo, Pablo Lucio Palacios, doctor en economía, Paredes, perdón, y que realmente, como decimos nosotros, sabe un poco. Y ahora tenemos otro invitado también que nos honra, que es Jorge del Solar, vicepresidente de Bolívar. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mucho ¿Contento? gusto. Muy contento, gracias por la invitación. No, por favor, nos honra, como decimos. Vamos a repasar todo el espinel de Bolívar, porque hay 1000 cosas que la gente quiere saber, que quiere preguntar. Pero vamos a arrancar diciendo que esta tarde, 18 horas, que es una hora maravillosa para jugar fútbol, va a jugar Bolívar cuarto de final contra Atlético de Mineiro. Y yo creo que es un partido de cancha llena. ¿Será cancha llena? Prácticamente, la venta está muy bien. Desde ya tenemos casi 9.000, 8.000 y pico abonados que seguro van a ir. Y creo que las ventas están cerca ya de las 20 y tantas mil, así que seguramente más de 30.000 va a haber, que es un buen número. Creo que la gente está tan entusiasmada como nosotros, como el equipo, y vamos a tratar de darles una alegría más. Qué bueno. Si se llena la cancha, digo, ¿no? Se llena toda. ¿Cuántos espectadores van? ¿Que pagan? 39.000 es el aforo total permitido porque siempre disminuye por el tema de seguridad, etcétera. Así que sí, 39, vamos a estar seguramente en 32, 33, calculo que va a estar bastante, casi llena. Y con ese cálculo, ¿cuánto se puede recaudar, Jorge? 250 a 300 mil dólares más o menos, dependiendo de la composición. Es una buena recaudación. Muy buena. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Claro. Yo pregunto, no quiero ser curioso, pero por ejemplo, recibís ese dinero en bolivianos, porque se paga la entrada en bolivianos. Al otro día Bolívar sale corriendo y lo transforma en dólares para después poder ir pagarle a los jugadores, porque los jugadores te pagan dólares, ¿no? A los extranjeros. No en este caso, porque tenemos muchas obligaciones en bolivianos también, y el plantel se paga en bolivianos en realidad. Tenemos ahí algunos arreglos, pero tenemos muchas obligaciones en bolivianos y afortunadamente también tenemos ingresos en dólares, venta de jugadores, copas internacionales que nos permiten cubrir nuestras obligaciones en dólares de esa forma. ¿Y esos 8.000, 9.000 abonados, que son anuales? Sí. ¿Vale tanto para el campeonato como para la Copa? Sí, en realidad son 8.000 y pico socios, que en el 90% son socios y abonados, y también hay un grupo de solo abonados que no son socios, son muy pequeños, pero también hay, pero en total casi 9.000 personas. Llegar a 8.500 socios en Bolivia no es fácil. No, la verdad que porcentualmente al número de cantidad de hinchas que tiene Bolívar es un número todavía bajo, debería ser mucho más alto. El tema es que no hay una tradición de hacerse socio. Estamos trabajando en eso, hemos partido hace ya 4 años y ha ido incrementándose. Y creo que obviamente años como este, donde tienes una performance importante en copas internacionales, ayuda muchísimo a que la gente se entusiasma y se haga socio, etcétera. Entonces, creo que vamos a ir creciendo. Nuestro objetivo es llegar el próximo año ya a los 10.000, mínimamente. Y el objetivo final va a ser llegar cerca a 20.000, porque cuando esté el estadio listo el próximo año, nuestra intención es no vender entradas, sino que sea todo para socios, ¿no? Claro. Que es como se hace en la Argentina, etcétera. Sí. No, vos sabés que River es un modelo. River, bueno, Boca e Independiente, los tres diría, es un modelo que está muy bien visto internacionalmente, porque River tiene 365.000 socios que pagan como $30 mensuales, Boca 350 y Independiente 170.000. Ya cuando tenés esa base, si tenés asegurada ¿cómo se llama? La solvencia del club, ¿no? Totalmente. Ese es el modelo que queremos imitar, ojalá llegar a esos números, es una locura, pero con que llegáramos a 50.000 ya no necesitamos. Marcelo es un tipo fundamental para el club, nos ha ayudado en el club en el momento más importante y que más necesitaba.
pero siempre hemos trabajado y él ha inculcado un modelo de trabajo profesional y de gestión. Pero si los clubes en Bolivia lográramos tener un número X de socios, no necesitaríamos ese tipo de apoyo de un mecenas como Marcelo, sino que cada club sería autosostenible. Vos sabés que todo el mundo dice, porque acá a veces vienen invitados, dice, yo pregunto, ¿qué va a pasar con Ananta y qué va a pasar con el estadio cuando se vaya Claure? Yo digo, nada va a pasar. Nada. Marcelo no ha hecho Ananta. Pero decímelo vos. Claro, no se entiende a veces cómo funciona, pero Ananta, Marcelo lo ha cedido en una especie de comodato a Bolívar por, quién sabe, 50 años. Marcelo no va a entrenar en Ananta con su familia, eso es para el Bolívar, lo ha hecho para el Bolívar. Pero precautelando siempre que en el futuro no pueda haber algunas malas administraciones que puedan utilizar. Cuando Valls entró, cuando Marcelo entró en el 2008 a Bolívar, todos los activos de Bolívar, que eran en el momento el gran centro de Obrajes, tanto en Bladerani, estaban hipotecados con más de 12 anotaciones preventivas y estábamos a punto de perder Obrajes y también Bladerani iba en ese camino. Entonces, para evitar ese tipo de cosas en el futuro, se está creando un mecanismo de protección para que toda la infraestructura, tanto de Ananta como el estadio, no pueden ser hipotecados y puedan ser utilizados por el Bolívar, ¿no? Claro. Y el tema también es que, obviamente, que todo el mundo, todos los clubes, no bolivianos, todos los clubes de América se tiran de cabeza a clasificar a las copas. ¿Por qué? Entras a la copa, ¿cuánto te da clasificar en primera fase a Copa Libertadores? Jugar la primera fase de Libertadores, fase de grupos, que se llama, grupos, son $3 millones, que se paga, es $1 millón por partido. Y si eres campeón del torneo local, que es lo que nosotros hemos sido el año 24, te dan $1 millón extra la Conmebol. Pero aparte, si ganás, por ejemplo, juega contra, cualquier cosa, Cerro Porteño, le ganás el partido. $330.000 extras por partido ganado en la primera fase. Ese incentivo, ese mérito, el pago al mérito deportivo, solo se da en los partidos de primera fase. ¿De grupo? De grupo. Después ya te van pagando más conforme vayas subiendo en la clasificación. Claro, y esa plata es bárbara porque te la dan en dólares. Sí, bueno, ese es un tema. En realidad la mandaban a Bolivia y aquí se transformaba en bolivianos y estamos trabajando junto con la federación para buscar alternativas y no perder en el tipo de cambio, pero estamos en ese trabajo todavía. Claro. Ahora, pese a todo esto, pese a toda esta bonanza que hay en este momento en Bolívar, ¿hace falta vender jugadores? Porque yo veo que acaban de vender a Yomar Rocha a Rusia. ¿En cuánto se vendió? Se ha vendido en cerca de $500 millones, en el 80%, tenemos un porcentaje para el club en la futura venta. El monto no es tan alto, hemos vendido jugadores en mayor nivel, pero también tiene que ver con las decisiones que se toman en función a los contratos de los jugadores. Yomar Rocha ha terminado su contrato y si esperábamos a que termine, podría haber sido libre y el club no recibir nada. Entonces, claro, esta es una situación que teníamos que tomar alguna decisión. El club tiene que hacerlo dinero. Sí. Y bueno, sí, nosotros tenemos un presupuesto anual de ventas de jugadores que tiene que llegar a un número para poder equilibrar el presupuesto y ser autosostenibles. Afortunadamente, los últimos 3 años y medio ya hemos logrado cada año lograr más que el presupuesto en ventas. Este año venimos muy bien, ha sido un año sobresaliente en venta de jugadores. Y tenemos planificado que el próximo año va a ser igual o mejor, porque tenemos jugadores en la línea, digamos, para venderse. Está Ramiro Vaca, está Robson Mateos, hay varios chicos que están llegando. Y esto funciona porque tenemos una estructura y una forma de trabajar que planificamos así, porque parte de vender también es comprar y también es formar y también es preparar. Claro. Entonces tenemos una estructura de scouts, de la academia en Santa Cruz que prepara jugadores, que ayuda a que hagamos esto, ¿no? Sí, ayer hubo una noticia que me parece sumamente interesante, que la lanzó Fabrizio Romano. ¿Sabrás quién es Fabrizio Romano? Sí. Es un italiano, periodista italiano que se dedica al tema de los fichajes. Y todo el mundo sabe que cuando Fabrizio Romano te dice A es A, no hay otra. Sí. Tipo súper informado y muy responsable en eso, ¿no? Y da la noticia de que este chico, Moisés Paniagua, firmó contrato con Even Sports, que es una de las empresas de gestión de jugadores más grandes del mundo, ¿no? De representación. Y eso es fundamental, me parece, o sea, que los clubes, como en el caso de Bolívar, también impulsen la asociación de sus jugadores con ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque vos sabés que Moisés Paniagua ahora no va a ir en $1 millón a algún club europeo, va a ir en 10 por lo menos, ¿no?
La empresa misma te lo cotiza. No sé si 10, pero va a ir en un monto muy importante, es un jugador. Porque la empresa misma te lo cotiza. Sí, bueno, nosotros tenemos la experiencia, nosotros gestionamos estas relaciones hace muchos años. Por ejemplo, las dos más grandes del mundo se llaman Stellar y Wasserman, son las dos empresas más grandes del mundo. Casualmente Ramiro Vaca trabaja con Stellar y Gabriel Villamil trabaja con Wasserman. Justamente a través de Wasserman hemos hecho la venta de Villamil a la liga. Entonces es algo que se hace normalmente, que ocurre, y ojalá que todos los equipos en Bolivia puedan incursionar en ese tipo de relaciones, que se va construyendo, es un tema de confianza de ambas partes y obviamente del jugador, y que el jugador tenga las condiciones técnicas para que empresas de ese tamaño se fijen en él y quieran trabajarlo, ¿no? Claro. No, fundamental porque además, yo digo, a veces, la vez pasada decían, mira, lo tenemos a Ramiro Vaca, acá que vamos a hablar de él un minuto, y decían, Ramiro Vaca podría pasar al, no me acuerdo qué club, 1,5 millones, una cosa. Y yo dije, acá en el programa, digo, es una locura, este es un jugador de mucho más. Si tendría un pasaporte brasilero o argentino, costaría entre 5 y 10 millones. El problema es que el pasaporte boliviano todavía nos perjudica, no hay una confianza, aunque ha cambiado, está en un proceso de cambio. Creo que en los últimos 3 años tenemos más de 30 jugadores ya fuera de Bolivia. Eso es enorme, no solo Bolívar, sino que varios equipos que han exportar. Y antes no pasaba. No, hace 5 años habían 5, creo. Es más, creo que la selección que ha jugado la anterior semana, había 14 jugadores que no jugaban en Bolivia. Eran 28 convocados, 14 de afuera y 14 de adentro. Eso nunca pasaba, es algo enorme que ha estado pasando. No, me acuerdo que venían 3, ¿te acuerdas? Sí, entonces es un proceso y está cambiando, pero definitivamente ese proceso va a ir cambiando en función a que también el jugador que sea exportado tenga éxito, porque eso ya es el final de la cadena, digamos, el éxito del jugador en un equipo del exterior. Y nos ha pasado, por ejemplo, Roberto Carlos Fernández, que ha ido a Rusia, que ha tenido un éxito importante, ha logrado que este equipo, que es el Akron de Rusia, ahora también compre a Yomar. En la confianza en el boliviano, ha generado confianza en otro, y eso va a generar que seguramente la liga rusa tenga más confianza en jugadores bolivianos y empiece a llevar más, y eso va a pasar con otros países también. Y aparte, que si vos te quedás con un porcentaje y con una plusvalía, si el jugador pasa de Rusia, digo cualquier cosa, a Turquía, que ya es un mercado más emergente, o sea, más emergente que Francia, que Italia, que España, que Alemania, que Inglaterra, pero sí es un mercado importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué pasa? Los tipos ven y dicen, pará, este ya jugó en Rusia y jugó en Turquía, algo tiene, ¿no? Sí, el negocio del fútbol es como cualquier negocio, hay que conocer un poco las particularidades. Es importantísimo tener siempre un porcentaje, eso hemos hecho con Yomar, ahora tenemos un porcentaje para la futura venta, y sobre todo por la edad del jugador. Es un jugador joven que tiene muchas chances de poder ser vendido después. Y también jugamos mucho con el tema de derechos de formación, claro, porque es importantísimo, porque eso es solidaridad. Entonces, todo eso influye en la decisión de los costos de los ventas. Nosotros hemos ido incrementando los números. Todavía, como dices tú, decir 1 millón por un jugador como Ramiro es poco, aunque hemos tenido oferta de casi 2 millones a principio de año, y creemos que Ramiro va a estar sobre los 2 millones. La pena que pasó con del doping, pero ya va a salir de eso, sí, y vamos a poder venderlo. Pero todavía, tal vez un Ramiro, como digo, si fuera brasilero, costaría mucho más, y estamos en ese proceso, pero estamos mejorando, ha ido incrementando, y es un proceso que tenemos que trabajar. Hay un ejemplo que todos los clubes sudamericanos tendrían que tomar, que es lo que pasó con Independiente del Valle y Moisés Caicedo. Ellos lo venden al Brighton en alrededor de 20 millones de euros, pero se quedaron con un porcentaje. Y también tenían el derecho de formación y el programa de solidaridad, que todo te da un 3%, 4%, pero todo suma muchísimo. Y luego el Brighton lo vende en 146 millones de dólares al Chelsea, y agarró como 30 millones más, ¿no? Independiente del Valle. El caso de Caicedo, además, que la inteligencia del Brighton y de la gente de la Liga de Quito es que también lo prestaron, antes era compañero de Roberto Carlos en otros equipos, y lo han ido fogueando y mostrando hasta tener el nivel de poder jugar en el Brighton. Sí, a veces en Bélgica tú. Claro, es justo en el Bélgica, con Ramiro en el Bélgica. Sí. Entonces, es lo que hacen que el jugador tenga un proceso para llegar, porque a veces un cambio cultural de pasar de Ecuador a la Premier League no es tan fácil. Creo que es así inteligente moverlo primero a Bélgica un tiempo para poder acostumbrarse, y ahora ha triunfado en el Brighton y ahora
cada vez mejor, quién sabe cuál sea su techo, ¿no? Sí. Estábamos recién con Ramiro Vaca, que es un jugador que todos lo queremos mucho, porque además es increíble que el doping recaiga sobre Ramiro Vaca, que todo el mundo lo ve como un profesional impresionante, intachable, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la situación? Porque ya lleva, ¿qué? ¿3 meses inhabilitado? Cuatro ya. Justo el 13 de mayo fue la suspensión provisional, así que acaba de entrar ya pasar el cuarto mes. Ha sido una pena. Ramiro es un jugador muy profesional, y la verdad que al ser tan profesional está ayudando muchísimo en la defensa. Nosotros hemos contratado un bufete brasilero especialista en temas de doping para la defensa de Ramiro, y cuando ellos han pedido una serie de información que necesitaban para preparar el caso, Ramiro, impresionantemente ordenado, todo lo que tomaba cada día, cuánto tomaba, de dónde compraba, tenía las facturas, tenía las recetas, entonces eso ha ayudado muchísimo en preparar la defensa. Y bueno, afortunadamente ya hemos enviado 9 suplementos que tomaba Ramiro a laboratorios fuera de Bolivia, en Europa, en Francia y en Alemania, y se ha podido demostrar vamos a poder demostrar cuando presentemos la defensa, que va a ser esta semana, que ha habido una contaminación involuntaria por un consumo de algún suplemento alimenticio que ha sido absolutamente sin ninguna intención, y eso va a ayudar seguramente en que la UADA y la Conmebol consideren para dar una sanción pequeña, esperamos que sea corta. En ningún caso aplica, en algún momento leí que había salido inocente, no puede ser inocente porque el doping dio positivo. O sea y la contraprueba también. Entonces no hay inocencia, lo que hay es un consumo involuntario por una contaminación. Él no sabía que estaba tomando un suplemento que estaba contaminado con esta austerina, que es la sustancia que han encontrado, y demuestra que él es absolutamente inocente desde el punto de vista que no ha buscado ningún beneficio en consumir esa sustancia, y eso va a ayudar seguramente en que esperamos que pronto tengamos ya la sanción y que sea muy corta, ¿no? Jorge, todo el mundo está esperando el repechaje en marzo, ¿no? Y bueno, se espera que para marzo pueda estar también en la convocatoria Ramiro Vaca. ¿Se podrá? Sí. Sí, tiene que ser, no podría. Nosotros estamos esperando una sanción entre 3 y 6 meses como máximo. Creemos que debería estar cerca a los 3, por lo tanto ya debería haber cumplido la sanción. Y si fuera más que eso, tenemos que hacer un mecanismo de apelación y qué sé yo, y tratar de que bajen la sanción, pero nosotros estamos apuntando que entre octubre y noviembre Ramiro puede estar jugando, Ojalá. Sí. Bueno, me imagino, este es un momento que habrá pasado alguna vez en Bolívar, que tuvo 7 jugadores en selección, Ramiro Vaca, que hubiera estado, pero estaba fuera por este tema que acabamos de hablar, del doping, y aún así Marcelo Claure pedía a 2 más, Justiniano y el Patito, ¿no? El Patito Rodríguez. ¿Hubo otro momento que Bolívar ha tenido 8 o 9 jugadores así? La verdad que sí. Bolívar históricamente ha sido el equipo que más ha aportado jugadores a la selección. Es parte de nuestro modelo. Nosotros contratamos y buscamos jugadores que sean de selección, primero porque aportan futbolísticamente al equipo, y después, por supuesto, que en el negocio del fútbol vamos a tratar de venderlos después. Bueno, del 94, que el otro día veía una publicación, creo que de los 11 que partieron en el partido inaugural, creo que 6 o 7 también eran del Bolívar, y 10 de los 11 habían pasado por el Bolívar de todas maneras, entonces, menos Quinteros, que después fue el técnico de Bolívar también, pero es algo que ocurre, y ahora sí, hemos tenido 7 en la última convocatoria. Creemos que tanto Patito como Justiniano deberían estar posteriormente, Ramiro Vaca con el tema del doping, y también teníamos a Dorni Romero en su selección, así que la verdad que 10, 11 jugadores que juegan en el Bolívar están en selección, y ese es un orgullo para nosotros. Claro. En el caso del Patito, bien apuntado, muchos jugadores de los que están en Bolívar y de los que estuvieron, porque los brasileños eran buenos, los 3 que estuvieron, era uno mejor que el otro. Gómez, Fabio Gómez, Chico da Costa y Bruno Savio. Y Bruno Savio. ¿Cómo se maneja? Ahora hay otro caso que es un fenomenal, que es este de Cauterucho. Cauterucho es anunciado el 10 de julio y al día siguiente empezó a meter goles. Un caso de adaptación fulminante, ¿no? ¿Quién es el encargado de mirar los jugadores? ¿El técnico? ¿El club? ¿Hay un equipo de scouting? Es un equipo, es un trabajo conjunto. Yo lidero el equipo de scouting
pero tenemos un gran apoyo de la gente del Grupo City, con ellos tienen un grupo Scout internacional con los que compartimos casi cada semana y evaluamos jugadores, y por supuesto el técnico. Nosotros tenemos un trabajo diario, yo me reúno todos los días con Flavio, y ha sido así también con Sago, y ha sido así con Beñate, es parte de mi trabajo, y evaluamos jugadores, conversamos, tenemos la base de datos de todos los jugadores de bolivianos o que juegan en la Liga Boliviana, los conversamos, vemos los partidos, y en el caso de lo que ha pasado ahora con los refuerzos que vinieron en junio, que han sido realmente de un nivel extraordinario, han aportado muchísimo. Veníamos de una Libertadores complicada, con algún problema, y hay ciclos, ¿no? Si te das cuenta, la gente reclamaba mucho en la defensa, pero la defensa casi no se ha tocado. Vino Gariglio y Echeverría, que son dos jugadores extraordinarios que están dando un resultado, pero Gariglio juega un partido de internacional todavía. Nuestro éxito no viene por ahí. ¿Y Echeverría se lesionó? Se lesionó. Nuestro éxito ha venido por lo bien que se han adaptado y el nivel de jugadores que son Cataño, Battaglini, Cauterucho, etcétera, porque realmente hemos logrado dar un salto de calidad ahí. Los brasileños que eran extraordinarios, Da Costa, Bruno Savio, no estaban en, bueno, Da Costa ya se había ido, y Fabio Gómez sí que realmente fue un jugador importante, pero estaban en un nivel, yo creo que en un declive de su performance, y en cambio Cauterucho, Cataño y Battaglini han llegado en un momento top, como dices tú, al día siguiente todos están jugando y metiendo goles. No, y los conozco a los tres porque Cauterucho y Battaglini jugaron en Independiente, que es un club que yo estoy muy cerca, y son jugadores de primer nivel. Metió goles por todos lados, en Independiente también, Cauterucho. Sí, ya venía de ser un gran goleador de San Lorenzo. Y Battaglini también un jugador, justamente, además batallador, valga la redundancia. Y Cataño, como yo trabajé mucho en la televisión colombiana, de verlo en Millonarios, jugador de primer nivel. Total. Bien apuntado. La verdad que hemos hecho un esfuerzo adicional, pero no solo económico. Económicamente ha sido un esfuerzo que Marcelo también ha apostado a confiar en nuestra apuesta, pero el desafío no ha sido tanto la parte económica, ha sido el convencerlos del proyecto. O sea, eran jugadores que venían de equipos muy importantes y que estaban con equipo. Es la diferencia, digamos, de a veces uno en Bolivia trae jugadores que están libres o que están en una etapa de salida. En este caso, los tres, Cataño venía de ser un año extraordinario en Millonarios, y Cauterucho era ídolo, creo que metió 49 goles en 50 partidos o en 49 partidos en el Sporting Cristal. Entonces, convencerlos de que vengan y lograr negociar con los clubes propietarios de su ficha, que en este caso eran Millonarios y Argentinos en el caso de Battaglini, y Sporting Cristal en el caso de Cauterucho. No ha sido fácil, nos ha costado muchísimo, pero ha sido muy importante el convencimiento de cada jugador, porque el jugador estaba convencido, y ahí Flavio ha sido fundamental, porque Flavio, hemos hecho una estrategia para convencerlos a los jugadores, él les ha comido la cabeza durante varios días, y los jugadores ellos mismos han presionado al equipo para que los dejen salir, así que ha sido hemos hecho una estrategia y ha funcionado perfectamente, y estamos muy contentos con el resultado que estamos obteniendo, ¿no? ¿Cómo es Flavio? Porque vos sé que yo me gusta mucho cómo hace jugar al equipo, él es hincha de Independiente. Sí. Y como tal, es un tipo que le gusta que se juegue al fútbol, ¿no? Que es el fútbol de Bolívar. Y a veces lo veo, yo estoy solo mirando el partido y es protestón terrible, ¿no? Y yo digo, Flavio, dejate de embromar, mirá el partido. Pero ¿cómo es internamente? Es un workaholic, como se llama, trabaja todo el día, todo el tiempo está trabajando. A veces cuesta seguir el ritmo, porque estamos desde las 8 de la mañana en Ananta hasta las 2, 3 de la tarde, y después se va y a las 4 te escribe, y a las 5 te manda un video, a las 5 y media te manda otro, te manda de un jugador, de un chico de la pre, un chico de Santa Cruz, que está viendo que le parece interesante que lo traigamos, o un jugador internacional que dice esto tenemos que verlo para futuro, y está trabajando, o me manda a veces un video de una jugada que ha hecho el Brighton, o ha hecho el Marsella con De Servi, porque juegan de la misma manera, que posesión y 4-3-3. Entonces está trabajando todo el tiempo, pero es un obsesivo y le gusta ganar. Ese es un problema que tiene, que es un buen problema, pero está ganando 4-0, falta un minuto y cobra mal y reclama y se hace expulsar. Lo veo. Porque ese es un problema que a veces tenemos, pero es parte de la cultura que tiene él, viene de esa cultura de Independiente, de Argentina, de ganar, de querer ganar todo, es parte de su personalidad, y bueno, eso hace también que el equipo tenga esa ambición siempre, ¿no? No importa qué partido sea, con qué rival sea, nosotros vamos a ir a ganar siempre en cualquier cancha, y lo hemos demostrado ya en los últimos años,
y bueno, ahora estamos demostrándolo en esta Copa Sudamericana, ¿no? Jorge, vos utilizaste una palabra recién que a mí me detuvo, ¿no?, en el pensamiento, modelo. ¿Cuál es el modelo de Bolívar exactamente? Cuando se vaya Marcelo Claure, porque él dijo que en algún momento se va a ir, entre paréntesis, ¿cuándo él tiene pensado dejar? Porque a veces amaga que se va a fin de año, después no se va. Marcelo también tiene un hincha dentro de él y se mueve por entusiasmos, ¿no? Espero que nos vaya todavía, creo que tenemos desde ya el contrato de Baiza con Club Bolívar termina el año 2028, ¿no? que ese es contractualmente deberíamos de alguna manera seguir relacionados hasta esa época. Marcelo ha dicho que quiere irse a fin de año, también lo dijo hace un par de años y como dices tú amagó y no se fue. Ojalá que se entusiasme otra vez y con esto que está pasando en la Sudamericana se quiera quedar. Creo que el próximo año es un año importante, no tanto como este que era los 100 años, pero el próximo año tenemos la inauguración del estadio, que también creo que es un hito importante y ojalá que Marcelo siga siendo el presidente para poder, es un trabajo que ha hecho él a pulmón, además con inversión propia. Así que para que pueda inaugurarlo él como presidente, como corresponde, yo espero que sea así. Y ojalá que terminemos hasta el 28, que es cuando termine el contrato. Después verá si se amplía o no ese contrato. Pero el modelo que dices tú es un modelo que él ha inculcado, que es un modelo totalmente empresarial, ¿no? Nosotros tenemos gente profesional en cada área que tiene objetivos claros, se hace el presupuesto cada año, se compromete cada área a cumplir ese presupuesto y si no cumple estás en problemas, la verdad. Entonces hay gente que trabaja día y noche, 24 horas para cumplir lo que se ha comprometido a hacer y el modelo funciona de esa manera, o sea, tenemos un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Durante muchos años, obviamente el egreso era mayor que el ingreso y tenía que haber un aporte adicional de Marcelo para poder cumplir ese presupuesto. ¿Y ahora? ¿Sigue aumentando o hay una autosostenibilidad? Ahora venimos ya de un par de años, este año va a ser igual, el año pasado y este año de autosostenibilidad vamos a estar, el año pasado llegamos a un break-even que es digamos, llegar a 0-0, pero este año si nos va un poquito bien y pasamos una fase más, ojalá que sea así, vamos a tener una ganancia seguramente. Ahora, la pregunta del millón es esta, supongamos que estamos en diciembre de 2028, termina el contrato con Baiza, se retira Marcelo Claure porque ya está cansado, porque ya logró los objetivos, hizo Ananta, hizo el estadio, hizo la academia, demás. ¿Es necesario que haya otra empresa que esté detrás, que continúe, o ya es sustentable Bolívar? Ojalá que no, la idea es que no, la idea es que estamos trabajando y creciendo, es un proceso. Si llegamos, como te digo, cerca a los 20,000 socios, ya no se va a necesitar, porque eso compensaría, digamos, cierta parte. Obviamente, 20 jugadores es importante, si no ven jugadores la maquinita no sigue funcionando. Copas internacionales es fundamental también, que es muy buen ingreso, pero el modelo funciona porque tú tienes los mejores jugadores, por lo tanto vas a clasificar a Copas internacionales, vas a hacer buenos papeles en Copas internacionales, al tener buenos jugadores los vas a mostrar, es una buena vitrina para venderlos. Estás formando jugadores nuevos, entonces el departamento de scouting funciona buscando jugadores en todas partes para los más interesantes traerlos. Es toda una máquina y un engranaje de todas las áreas que funcionan en la cadena, ¿no? Sí, en el fútbol hay una fórmula virtuosa que es como una rueda, ¿no? Ganar títulos para obtener mayores recursos. Con los mayores recursos, reforzar más el equipo para volver a ganar títulos y que la rueda se haga así. Y la única parte en esa rueda, que es la rueda virtuosa, es tratar de cada vez tener mayor formación de jugadores, con lo que abaratas costos, porque en vez de comprar jugadores ya formados, que son más caros, entonces los formas tú y los terminas de formar en el primer equipo. Es imposible que sea el 100%, pero cada vez ya tenemos más. Este año de los 28 jugadores de la preprofesional sub-19 que tenemos nosotros, 21 vienen ya de la Academia de Santa Cruz. Por lo tanto, cada vez hace 5 años el 100% eran de Tawichi o de 2022 o de otras. Ya prácticamente son propios. Cada vez son más. No va a ser difícil que sea el 100%, pero cada vez va a ser mayor. Nuestro objetivo es para el año 2028 tener el 70% del primer plantel formado por nosotros mismos. Y eso que ha hecho Independiente del Valle, por ejemplo. Y es lo que logra ya que esa rueda sea cada vez, no solo es un ciclo virtuoso, sino que mucho más rentable, ¿no? Pero aparte el jugador que viene de inferiores tiene un cariño por el club que no lo tiene el que viene de afuera, con el respeto del que viene de afuera. Vos fíjate lo que pasa con Barcelona. Por supuesto. ¿No? Gavi, Pedri, Fermín, Cubarsí, Yamal, todos
se besan el escudo, se agarran la camiseta que se la quieren arrancar de la emoción. Eso te lo da el jugador de inferiores que se hizo en tu club. La última, porque nos queda un minuto, Jorge, el estadio. Yo pasé no hace tanto con el teleférico y vi, y era un terreno plano, ¿no? Después empecé a ver que había máquinas. Dicen que costó mucho el tema subterráneo, ¿no? Sí, es un... Pero, ¿y ahora en qué estado está? Está, ya pronto van a empezar a ver, ya vamos a crecer hacia arriba, que es lo que no se ve. Es un terreno complicado, la situación del país no ha ayudado mucho, el tema de dólares, etcétera, es complicado para los bancos y para nosotros, pero ya hemos terminado esa primera etapa, además de construcción subterránea de todo lo que son las fundaciones y los cimientos, que tenemos dos problemas. Hay mucha agua subterránea, muchos ríos subterráneos que requerían un estilo de construcción complicado y bastante exigente, y además tenemos muchas casas, hay una iglesia inclusive que es parte de los terrenos, que se apoyaban digamos, en el estadio antiguo. Entonces, para poder, digamos, demoler el estadio, hemos tenido que ya construir algunas fundaciones que sostengan los terrenos y las construcciones aledañas. Eso es muy costoso, muy lento. Hemos logrado hacer eso porque es una responsabilidad más que tenemos con todos los vecinos. Así que, pero ya hemos terminado toda esa primera etapa que era difícil, y ahora en las próximas semanas vamos a poder ver hacia arriba que va a empezar a crecer el estadio. ¿Qué fecha se terminaría? El próximo año, estamos apuntando a noviembre, diciembre del próximo año. Ojalá que no se requiera mayor tiempo, pero sí ya para enero, febrero van a empezar a ver la diferencia, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Mil gracias y mucha suerte para esta tarde. Muchas gracias. Ojalá que nos vaya bien y ojalá que la gente nos acompañe. Muchas gracias. Que se llene la cancha. Eso es. Primer plato, Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez.